Cordial saludo, estudiantes de la nocturna del ciclo 4. Estamos en el tercer periodo, este es el primer tema, se llama factorización y vamos a trabajar factorización por factor común. Les habla su profesor José Mendinueta, docente de matemáticas y física. Analicemos el siguiente ejemplo, factorizar por factor común los siguientes polinomios. Entonces tenemos aquí dos polinomios de dos términos, incluso serían dos binomios. Este binomio, por ejemplo, 3y más 12 y este binomio 3ax al cubo más 6 al cubo por x. El factor común, factorizar por factor común, hay que analizar los términos de cada uno del polinomio, analizar qué variables se repiten, analizar si existe un número que pueda dividir todo el polinomio. Esas son las dos cosas que hay que tener en cuenta para factorizar por factor común. Miremos el primer ejercicio. La primera factorización sería 3y más 12. Este es un polinomio, tiene dos términos, sería un binomio. Entonces, hay que analizar dos cosas. Hay que analizar los coeficientes y analizar las variables. Es decir, sacar factor común con los números, con los coeficientes que trate con las partes numéricas, y factor común con las variables o con las partes literales. Como ustedes se dan cuenta, aquí solamente tenemos una sola letra que es la y. La única letra que tenemos aquí es la y, no se repite más nada. Quiere decir que con esta expresión no se puede factorizar con las letras, con las variables o con la parte literal. Es decir, factor común literal no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque para que tenga factor común literal, esta y tendría que haberse repetido en este término también, en 12, haber existido otra y acá. Entonces ahí no hay factor común literal. Ahora miremos si existe un número que divida al 3 y al 12 al mismo tiempo. Ese sería como el factor común numérico. Factor común numérico. O el coeficiente, ¿no? Que el coeficiente es 3, el coeficiente 12. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el máximo común divisor entre 3 y 12. Entonces, para sacar el máximo común divisor, hacemos el siguiente procedimiento. Vamos a buscar aquí descomponer sus factores primos, pero al mismo tiempo, los dos términos. Por ejemplo, si yo digo mitad, yo sé que 12 tiene mitad, pero 3 no tiene mitad. Así que el 2 no me sirve. Tiene que ser que divida los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, tercera. Tercera de 3, 1 y tercera de 12 es 4. Entonces, como nos damos cuenta, ya aquí, ya como este término llegó a la unidad, ya no se puede seguir factorizando, descomponiendo más la palabra. O sea que el factor común numérico entre 3 y 12 es 3. De manera que para factorizar 3y más 12 se quedaría de la siguiente manera. Esto sería igual 3, que sería el factor común numérico. Abro paréntesis. Mire, 3, este 3 que hemos calculado va a dividir tanto al 3 como al 12. Entonces, 3 dividido entre 3 cabe a 1. Y, por supuesto. Y 12 dividido entre 3 cabe a 4. Entonces, fíjense que aquí mire, quedó 1 y 4, que son los coeficientes que me quedaron, los valores que me quedaron acá. 1 y 4 y ahora serán los coeficientes acá, en este producto. Bueno, de todas maneras aquí no es necesario colocar este 1, ya saben que al estar la variable así ya se sobreentiende que ya está acompañada, tiene coeficiente 1. Entonces esta sería la expresión ya factorizada de 3y más 12. ¿Qué es factorizar? Factorizar es reescribir una expresión como el producto de varios factores. Entonces 3y más 12 es igual a 3 que multiplica a y más 4. Es la factorización, ¿no? Bien, vamos a pasar al otro ejercicio. El otro ejercicio dice lo siguiente. 3a x al cubo más 6 al cubo x. Bueno, ustedes se fijan, aquí está en este término y está en este término. Es decir, está en los dos términos. Quiere decir que la a
es factor común literal. Este sí tiene. Ahora, miren la X. La X está aquí y está acá. O sea que también tiene factor común literal X. Ahora, hay que mirar lo siguiente. Este sería A elevado a la 1, porque no se coloca, pero se sabe que está ahí. Y este es A elevado al cubo. Entonces se escoge el que tenga menor exponente. Entonces se escoge A a la 1. Y este sería X al cubo y X se escoge el de menor exponente, que sería X a la 1, o sea, aquí a la 1. Pero esos exponentes 1 no es necesario colocarlos, si uno los coloca como para que ustedes se den cuenta, ¿no? Entonces, aquí sí hay factor común literal, porque la A se repite en los dos términos del binomio y la X también, pero escogemos la variable que tenga menor exponente. En este caso, este es A a la 3 y este es A a la 1, escogemos a la 1. En este caso, este es X a la 3 y este es X a la 1, pues escogemos X a la 1. Ya tenemos factor común literal. Ahora vamos a ver si hay, porque también puede pasar que no haya factor común numérico o factor común coeficiente. ¿Ya? Entonces, tenemos los dos números, ¿verdad? 3 y 6. Vamos a ver si tienen máximo común divisor. 3, 6. Entonces, si dividimos mitad, 3 no tiene mitad, no nos sirve. Tercera sí, porque tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Entonces, fíjense que ya cuando ya llega la unidad, ya no hay más nada que hacer. O sea que el factor común numérico es 3. Aquí entonces, fíjense que el factor común sería, porque aquí sí tenemos factor común literal y tenemos factor común numérico. O sea que el factor común de esa expresión es 3ax. Este valor lo colocamos igual acá, 3. Y ahora lo que vamos a hacer es una división. Vamos a dividir este término con 3ax y este término con 3ax. Es un tema que ya vimos la guía pasada. Entonces vamos a dividirlo. Vamos a hacer lo que a la esto sería 3ax al cubo dividido entre 3ax. Cancelamos, 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 cancelamos. X al cubo y X a la 1, como esto es una división, se restan los exponentes, quedaría X al cuadrado. Y este término lo colocamos aquí. Más, ahora vendría 6ax al cubo. 6 al cubo x sobre 3ax. Dividimos 6 entre 3, cabe a 2. A al cubo y a la 1 se restan los exponentes que tienen la misma base, quedaría a la 2. Y x se simplifica. O sea que acá quedaría 2a al cuadrado. Todo esto que está aquí es la factorización de este binomio que tenemos acá. La factorización es una herramienta que se utiliza en cálculo, es decir, en matemáticas avanzadas para simplificar procesos. Esto tal vez ahorita no le vean la utilidad, pero cuando estén en grado 11, que ejercicios de límite, derivada, se van a dar cuenta que van a utilizar mucho la factorización. Además, hay problemas también que involucran factorizar polinomios. Entonces, miren, todo esto que está acá es la estrategia, la herramienta, el procedimiento para hacer una factorización exitosa. Primero, factor común literal, factor común numérico. Para hallar el factor común numérico se saca el máximo común divisor. Después que ya tenemos las dos expresiones, lo unimos uno solo como factor común. Este sería ya el factor común. Y después dividimos los términos del polinomio con el factor común. Y obtenemos los valores. Esto que está aquí, estudiantes, esta ya es la factorización de esta expresión polinomial. Muchachos, muchas gracias por su atención. No olvides suscribirte a mi canal y hacer tus comentarios.